Decimos en la canción, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Y cualquiera pudiera decir, bueno, yo voy donde el oftalmólogo cada año. Y entiendan que ese término ojos es un término metafórico, aunque tiene que ver con las cosas que se ven. El término ojos tiene que ver con todas aquellas cosas que se nos colocan al frente o se nos colocan en el entorno y que se presentan de tal manera que estimulan nuestros intereses de hacernos a ellas, a esas cosas, o hacer las cosas que se nos insinúan porque despiertan a través de nuestros sentidos el apetito por ellas. En los términos actuales hoy diríamos que ese es el poder de la publicidad, ¿no? ¿Sí? Ese es el poder de la publicidad. De hecho, el poder de la publicidad ha existido siempre, solo que ahora, con información científica acerca de nuestra forma de reaccionar, de nuestra conducta, a nosotros nos manejan desde ese territorio. Lo que nos muestran, lo que nos hacen percibir a través de nuestros sentidos, se vuelven fuerzas estimulantes poderosas que hacen que nosotros caigamos bajo el poder de su seducción. Y terminamos nosotros, digámoslo así, inducidos, motivados alrededor de los condicionamientos culturales que despiertan en nosotros ese tipo de apetitos. Lo que la Biblia entonces identifica en el texto de la primera carta de Juan 2. En el versículo 16, cuando dice, hablando de todo lo que hay en el mundo, menciona los deseos de los ojos y los deseos desbordados, los deseos, digamos, extremados, deseos, intereses profundos que se despiertan en nosotros, con lo que a través de los sentidos más influyentes en nosotros nos despiertan. Entonces, podemos hablar de lo que oímos. Hoy día el estímulo auditivo es poderosísimo y recuerden ustedes que parte de los mensajes subliminales se expresa precisamente con el cautiverio que produce en nosotros ciertas cosas que escuchamos, ¿ya? Las cosas que vemos, la forma como nos despiertan interés por cosas que nos muestran como nos las muestran, ¿ya? Las cosas que podemos oler. Y claro, a nosotros nos tocan a través de ese tipo de sensibilidad y no entendemos que en el interés, cuando nos presentan las cosas de esa manera,
En el interés de los que eso hacen no está el llevarnos a nosotros a encontrar razones de fondo, motivaciones inteligentes o criterios basados en fundamentos lógicos, en fundamentos objetivos, en pensamientos bien elaborados para decir, vale la pena interesarme en esto, sino que están obviando el camino de las áreas superiores del hombre, el camino de la razón, el camino de los afectos superiores, resultado de observar con mucha objetividad las cosas que están pasando y cómo están pasando, llenarnos de razones y el poder enorme de la voluntad nuestra sometida a razones superiores. Todos esos manejos vienen desde abajo. Hemos dicho que en el mundo actual, por razón de estas cosas, el ser humano es tocado por elementos rastreros, elementos que vienen de abajo, tratando de controlar la dimensión superior, la dimensión humana, racional de nosotros los seres humanos. Entonces nos tocan con emociones, nos afectan con sensaciones, y las sensaciones tienen que ver con el estímulo de nuestros sentidos. Recuerden que las sensaciones son la forma como nosotros percibimos a través de los sentidos, y esa información llega a nuestro cerebro y desde ese territorio se nos maneja. Eso es lo que la Biblia hace 20 siglos, de pronto mucho más, está identificando como los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. O lo que en Génesis el escritor del siglo X antes de Cristo decía en su forma de manejarlo bien primitivamente, la mujer descubrió que el árbol era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Lean ustedes ese texto de Génesis en el capítulo 2, en el capítulo 3. El árbol era agradable a los ojos, capítulo 3, versículo 6, ¿no? Era agradable a los ojos. Y fíjense que con ojos no se está, expresando solamente lo que con la vista, a través de la vista somos afectados, sino dependiendo el área tocada, puede ser cualquier sentido que resulte estimulado a través de una cosa dispuesta para producir ese impacto que induzca la respuesta que se espera en la persona. Esa es la publicidad. De hecho, en términos cristianos, en términos auténticamente cristianos, hermanos, la publicidad es inmoral, porque la publicidad no está interesada en dejar ver las cosas como son, sino dejarlas ver de una manera que impresionen e induzcan a las personas a asumir la postura que están proponiendo, no en la forma, repito, de dejarle ver lo objetivo, sino en la forma de exagerar o en la forma de mentir, porque detrás de la publicidad el interés es impresionar. La publicidad no tiene una base moral objetiva. Ya hay gente que tiene, digámoslo así, como cierto tipo de sensibilidad y busca por todos los medios
hacer las cosas decentes, pero no hay manera en que sea una cosa de publicidad en donde el interés sea impresionar los sentidos para que la gente reaccione positivamente, aunque el factor que se muestra o se evidencia no tenga que ver con la verdad. Eso es lo que hacen los asesores de imagen, ¿ya? Es mostrar a una persona para que evidencie cosas que normalmente no son las de ella y oculte otras que sí son las cosas de ella, de esa persona, que si se las detallan, entonces va a perder puntos, no se va a ver muy bien presentado. Entiendan, hermanos, que esa es la idea bíblica. Los deseos de los ojos, algo que como el árbol de Edén era agradable a los ojos, ¿ya? La codicia de lo que se ve, de lo que se oye, el apetito que se despierta a través de los sentidos, la codicia del dinero, de los bienes, del poder. Es la codicia de todo lo que se ve atractivo para poseerlo. ¿Cuántas cosas así? ¿Cuánto cuento estamos aceptando a través de la seducción de los ojos, a través de los deseos que nos despiertan por medio de nuestros sentidos? Y hermanos, qué fácil somos inducidos a tomar la posición de aquellos que aceptan pasivamente algo porque caló, a través de sus sentidos, caló en su mente y se despertó un interés por eso, que a veces son personas. El terrible pecado de inclinarnos a favor de determinadas personas y volvernos quienes respaldamos las actitudes de esas personas que de fondo lo único que han hecho es un trabajo de seducción, ¿ya? Fíjense que a ese nivel terminamos nosotros metidos en muchas cosas que terminan siendo deseos despertados de una manera anormal en el corazón nuestro, en donde la voluntad de Dios no está presente, las razones de Dios no están presentes. Recuerden que Dios nunca trata de seducirnos. A Dios no le llama la atención el hecho de reducirnos a personas que les respondemos por el simple estímulo de nuestro sentido, sino que Dios lo que busca es convencernos. Y cuando algo se puede dar que nos impresione y sea la impresión el único factor que nos conecta, Dios renuncia a impresionarnos para invitarnos a usar las facultades superiores como nuestra capacidad para razonar y entender las cosas desde el territorio de las verdades que deben ser el fundamento de nuestra vida. Es por eso que aún en el manejo religioso, ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? Cuando la religión, en todos los tiempos, la religión frecuentemente hace eso, trata de estimular los sentidos y llevar a las personas por estímulo emocional o sensitivo a responder como reaccionando como consecuencia de lo agradable que resulta para el ser biológico ese tipo de experiencia. Pero le niega a las personas la oportunidad de conocerlo de fondo. Les presentan el espectáculo, el elemento superficial, el elemento atractivo que los impacta y los pone dispuestos porque sus sensaciones y las emociones que se despiertan
se vuelven condiciones, digámoslo así, condiciones en las que las personas son tomadas, controladas, dominadas, y desde allí los manejan porque les niegan la oportunidad de conocer lo que hay de fondo. Que a usted le despierten interés a través de sus sentidos y de sus emociones no es malo, no sería malo si de fondo intentaran complementariamente llevarlo a un conocimiento de las verdades de fondo, de las verdades reales, de las cosas objetivas. De hecho, cuando a mí me trabajan a través de los sentidos y me despiertan emociones que brotan a flor de piel, me están bloqueando ya mi habilidad para pensar, mi habilidad para razonar y para entender las cosas verdaderas que se deben entender. Por eso en ambientes así, después de ese esparcimiento que da esa expresión emocional superficial, la gente no tiene disposición para sentarse a escuchar verdades de fondo, y son comunidades que, hablando en términos espirituales, nunca profundizan a su pueblo, porque el pueblo no tiene cabeza para profundizar, porque todo el atractivo es la experiencia emocional superficial. Da miedo eso, hermanos míos, da miedo eso. Es más o menos lo que en el mundo actual se maneja a través de los conciertos y ese tipo de actividades en las cuales la gente desborda emociones. Y claro, todo se hace como esparcimiento, no se está haciendo para poner a la gente a pensar, ¿ya? Y Dios a nosotros nunca quiere tocarnos en áreas de sensibilidades tan elementales, porque Dios lo que quiere es que nosotros pensemos, que nosotros razonemos, que nosotros entendamos la verdad y frente a la verdad tomemos posiciones que toman el control sobre todas nuestras sensibilidades, sobre todas nuestras condiciones emocionales, sobre todas las expresiones sensitivas nuestras. Eso es así como funciona Dios. ¿Por qué? Porque es la forma de salvarnos. Y porque es el método que contrasta con el manejo del mundo. Entiendan, hermanos, eso es lo que contrasta con el manejo del mundo. El mundo lo que quiere es que usted piense cada día menos, que usted elabore menos razones para asumir las posturas válidas de la vida, que a usted no le importe la verdad, que usted no esté interesado en las cosas como son, sino las cosas como se pueden manejar agradablemente. Que usted no tenga que formarse bajo el dominio de una gran disciplina, sino que las cosas se den y que a usted le guste. Lo mueven por su gusto, lo mueven por todo aquello que lo hace sentir bien. Nunca estimulan en usted el hecho de interesarse por la verdad que de fondo hay, aunque esa no se vea tan atractiva. ¿Me están oyendo bien, hermanos míos? Ese es el poder de las concupiscencias manejadas como fuerzas de control, manejadas como herramientas de dominio. Ese es el poder de la propaganda, el poder de la propaganda a todo nivel. A veces la propaganda política, a veces la propaganda comercial, a veces la propaganda religiosa, que no quieren tocar nada de fondo,
que no quieren buscadores de las cosas que están en profundidad, sino que quieren mantenernos seducidos desde la superficie. ¿Ven ustedes? Vean en la experiencia de Jesús cómo se evidencia eso, según Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 8, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Entiendan, es una figura. No existe un monte tan alto desde donde se pueden ver todos los reinos del mundo. Es una figura. Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué le mostró? La gloria de ellos. ¿Qué está haciendo el diablo allí? Seduciéndolo. ¿A través de qué? De sus sentidos. Le mostró, le dejó ver. Lo puso cerca del esplendor de los grandes reinos y de todas aquellas cosas que se vuelven admirables en las personas que entran en contacto con ellas, de las que desean participar o recibir sus beneficios. ¿Ya? Esa expresión es una expresión muy significativa. Esos textos, hermanos míos, son textos muy trabajados, muy bien pensados. ¿Ya? Jesús, conociendo y percibiendo de cerca los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo el diablo? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál es la base de esa propuesta? La base de esa propuesta es, si tú tienes el valor de renunciar a Dios, tienes derecho a recibir esto. Y la forma como se le muestra desde un monte muy alto. Es decir, desde donde las posibilidades del ser humano pueden hacer cercana la experiencia del poder y de la gloria en este mundo. Porque es distinto usted, con la mente del hombre de pueblo, de la mujer de pueblo, mirar el esplendor desde el territorio de su capacidad, el esplendor de los grandes reinos de este mundo, que hoy no son naciones, hoy son otras muchas cosas más. Y hermanos míos, la manera de entender eso, la manera de interpretarlo, depende si usted las mira desde acá abajo hacia arriba, si usted las mira desde arriba y puede decir, veo lo ventajoso desde acá, veo lo significativo y representativo de eso. Es decir, Jesús fue colocado en el lugar privilegiado de aquel que puede interpretar de manera más cercana, porque lo está entendiendo, la grandeza de todos los reinos de este mundo. De hecho, está en condiciones entonces
de reaccionar como todo el mundo reacciona frente a las posibilidades del poder y de la gloria. Y eso lo quiero para mí. Y se le está diciendo, usted va a ser uno de los pocos privilegiados. Usted va a ser uno de los hombres grandes. Usted va a ser una persona muy importante. Lo están tocando en esas áreas que sus sentidos le estimulan. Y hermanos, por favor, entiendan que en la experiencia de Jesús, esas posibilidades las tuvo. No refiriendo solo a un suceso simbólico, representativo de la experiencia, sino en su vida pública, Jesús se enfrentó a eso. ¿Recuerdan ustedes cuando una multitud quiso tomarlo y llevarlo para coronarlo rey, porque él era el rey de Israel? Y la Biblia dice que Jesús buscó la manera de furtivamente salir de en medio de ellos y se fue aparte, se puso a distancia de ellos porque a él no lo seducía la idea del poder de este mundo. Cuando Pilato enfrentó a Jesús mirando a ver si en él había un hombre codicioso con ganas de adquirir poder y convertirse en competencia para el imperio romano, Jesús le dice a Pilato, no, quiero que entienda que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores estarían luchando por defender mi vida. Mi reino no es de este mundo. Es decir, no se preocupe. Yo no soy una persona interesada en pelearle a usted el poder que usted tiene, en pelearle al emperador el poder que tiene el emperador. Mi plan no es hacerme a las cosas que ustedes tienen. Mi programa es otro, totalmente distinto, y no me seduce el impacto de toda la gloria de lo que ustedes tienen. Para nosotros eso sí es un problema. Para nosotros eso sí es un problema. Porque nosotros no hemos entendido, primero, la dimensión de la pérdida cuando tenemos que renunciar a Dios por nuestras ambiciones, por nuestra codicia, por nuestro interés de comodidad, por nuestro afán de enriquecernos. Hermanos, cuando en uno se despiertan todas esas cosas, eso resulta de que ya uno tomó la decisión de renunciar a Dios, aunque en su manejo religioso use el término y haga una práctica religiosa que tiene que ver con un culto a Dios, ya renunció a Dios porque se dedicó a buscar lo que hace competencia a Dios, que son los reinos y la gloria de este mundo. De hecho, ya optó por rendirle culto al mundo, ya se arrodilló ante el mundo y se convirtió en una persona estimulada por esos intereses y una persona gobernada desde ese territorio. Miren ustedes qué tan fácil suceden esas cosas en la mente nuestra, que se supone es la mente de un creyente, la mente de una persona cristiana. Nosotros fácilmente nos hemos arrodillado frente a los poderes de este mundo porque no hemos podido evitar querer llegar a ser las personas que disfruten de sus garantías, de su posición, de sus logros. Aunque en el cuento que manejamos, eso lo estamos esperando como bendición de Dios en la forma como lo interpretamos o las actitudes que tomamos en la vida nos dejan ver que lo que nos ha motivado no son las poderosas razones de Dios, sino los estímulos que le han hecho a nuestros sentidos a través de ese manejo seductor
que ellos elaboran para meternos en el cuento de querer conseguir lo que por otro lado, escuchen bien lo que voy a decir, por otro lado, está reservado a unos cuantos y la mayoría nunca lo va a lograr. ¿Ya? Escuchen lo que estoy diciendo. Los privilegios del bienestar extremo, los logros de la vida que garantizan el hecho de que usted sea tomado como una persona que se encuentra en la élite del mundo, esos privilegios no son para el 99% de las personas y un poco más. Pero a todos los ponen a soñar con lo mismo. A todos los tocan de la misma manera y todos terminan cayendo en el mismo juego, llegando a considerar visión propia de nuestra altivez, de nuestra soberbia, llegando a considerar que nosotros somos de esas personas escogidas que en la vida se van a dar para recibir los grandes privilegios que tienen los poderosos. Y por eso a nosotros nos colocan todos esos elementos estimulantes que son las personas que se muestran como ejemplo. Se nos muestran los deportistas, se nos muestran los actores, los cantantes, se nos muestra las personas metidas en los grandes negocios, se nos muestra el estímulo de los poderosos narcotraficantes aquí en Colombia. Hermanos, el estímulo del narcotráfico es una cosa real. Eso todo el tiempo está funcionando, aún en este tiempo. ¿Ya? Parte digámoslo así, del atractivo que tienen las personas que aceptan meterse a los grupos violentos tiene que ver con esa idea de que algún día van a tener poder, porque es la idea del poder, porque es la idea de la riqueza, la idea de los bienes. Hermanos míos, es todo un juego de mentiras y nosotros caemos de plano frente a todo eso. Y no hemos podido hacer tierra, es decir, no hemos podido tocar fondo donde digamos, no, en la vida yo no puedo moverme detrás de esas expectativas. Dios me da otras expectativas. ¿Me están oyendo? Cuando usted me dice a mí, pastor, es que querer conseguir plata no es ningún pecado. Eso no es ningún pecado. Y yo le digo, en la forma como se quiere conseguir plata, ¿ya? En la forma como se quiere lograr dinero, no es necesariamente pensando en meterse en un grupo narcotraficante o en un grupo violento o meterse en unos negocios extremadamente raros, es la forma de conseguir a través de las transacciones humanas comunes el suficiente dinero para hacerme rico, para hacerme fuerte, para hacerme poderoso. Ese solo deseo, desde ese enfoque, ya es inmoral, porque no es real y no obedece a lo que realmente se debe entender y no es un estímulo que llega de Dios, entiéndame, no es un estímulo que llega de Dios, teniendo en cuenta que Dios en su gracia puede darnos a nosotros eso y mucho más. ¿Ve? Teniendo en cuenta eso. Pero no es desde el enfoque de mi búsqueda de esas cosas, sino desde el territorio de aquel que confía en que haciendo las cosas bien hechas, actuando en consecuencia con la verdad, la justicia, el respeto que los otros se merecen, Dios tiene maneras muy suyas de sacar adelante en nuestras vidas y darnos el bienestar que su gracia nos quiere dar. Eso es otro enfoque.
como yo veo la actitud de la mayoría de la gente, aún en la iglesia, yo digo, eso es diabólico. Eso es diabólico. Ese afán de lograr conseguir esto, a veces haciendo extremados sacrificios para lograr llegar a obtener determinadas metas y no medir las implicaciones morales de lo que se está haciendo, no medir digámoslo así, el impacto familiar que se produce, no medir muchas cosas, sino meternos de lleno en esos objetivos a conseguir. Y se descubre que el estímulo no es de Dios, el estímulo no es cristiano, el estímulo es vulgar del mundo a través de los deseos de los ojos. Jesús se enfrentó a eso y Jesús inmediatamente vio el absurdo del planteamiento. Es decir, una criatura, por poderosa que sea, le dice a él, si quieres yo te doy todo esto, pero tienes que postrarte y adorarme. La mente del hombre Jesús dijo, ¿qué será tan grande, tan poderoso, que yo tenga que reducir mi sensibilidad espiritual para arrodillarme ante una criatura que no se merece jamás el culto de adoración? ¿Cómo puedo yo pensar que voy a darle adoración a quien nunca merece la adoración? Y no estoy hablando porque sea el diablo. Puede ser un ángel, un precioso ángel del cielo. Y si se presenta, ese ser no puede demandar el culto de adoración, porque ese culto le corresponde al único que lo merece, al único que tiene derecho a él, al único que objetiva y realmente está en posesión del mérito para alcanzarlo, y ese único es Dios. Sí, pues, ¿cómo me pides a mí que te rinda culto a ti, vulgar criatura, elemental criatura? ¿Cómo me puedes dar todos los reinos de este mundo en mi actitud de adoración cuando tú en nada tienes la más mínima condición natural que merezca un culto? El problema no son los reinos del mundo. El problema es ante quién me arrodillo. ¿Están oyendo, hermanos míos? ¿Sí me están oyendo? No son los reinos del mundo. Porque, hermanos, el punto central de esa tentación no es lo que le muestran los ojos, no es la evidencia presentada a la vista. El punto central es lo que está escondido en la letra menuda del contrato, en la letra pequeñita, la que no se lee, porque no es representativa en el mundo, y es el hecho de que tengo que cambiar de culto, tengo que rendirle culto a una criatura que no es más grande que yo. ¿Me están oyendo bien? Eso es un despropósito. Entiendan, hermanos, eso es un despropósito. Es más o menos como preguntarse, ¿y quién es usted para merecer de mí mi rendición? ¿Quién es usted para que yo me le arrodille? ¿Quién es usted para que yo lo adore? Lo que usted me está pidiendo es un despropósito. Porque lo que le da sentido y validez de cualquier cosa que yo tenga es el hecho de que llega por vía de mi reconocimiento de que sobre todas las cosas hay un Dios. Si ese Dios es quitado de allí,
nada tiene sentido, nada es válido. Aleluya. Cuando yo veo el afán de los hermanos, cuando los veo en su codicia, cuando los veo metidos en su avaricia, porque es muy evidente, hermano, eso es muy evidente. A veces los veo casi peleando hasta arrancarle la cabeza al otro en la competencia que tienen por lograr conseguir las cosas que otros les están peleando en competencia en cuestión de negocios. Y entonces uno dice, ¿en dónde quedó Dios? ¿En dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó la confianza en Dios? No, hermanos, y a veces los veo metidos en truculencias. Claro, truculencias, cosas raras, porque eso da ganancia, porque eso representa garantía en cuestión de productividad económica. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó la fe cristiana? ¿Dónde quedaron los valores? ¿Ve? ¿Que nos hemos arrodillado? Claro que sí. Esa tentación es vigente y poderosa. Esos deseos de los ojos están a nosotros obstaculizándonos toda posibilidad de encontrar al alcance nuestro la vigencia del poder de Dios. Dios no ha podido bendecirnos como Él nos quiere bendecir porque nosotros estamos metidos en otros cuentos. ¿Cuánto quisiera yo ver a Dios sanando enfermos en medio nuestro? ¿Cuánto quisiera yo ver a Dios levantando condiciones de postración de la gente nuestra? ¿Cuánto quisiera yo ver a Dios llenando de paz, de fortaleza, de consolación la vida de la gente nuestra? Pero aquí no puede pasar nada porque estamos en otras expectativas tocadas por la codicia de los ojos. Y Dios no cuenta. Dios no cuenta. Nos hemos arrodillado ante las divinidades de este mundo, sus intereses, sus planes, sus programas, su manera de tocarnos la sensibilidad y que nosotros lo aceptemos. Su manera de meternos nosotros en la programación de ellos y pasivamente aceptar todos los manejos que ellos hacen y los vemos como normales y casi que decimos, oiga, qué bueno, qué ventajoso, qué favorable. Y entonces uno dice, ¿dónde quedó Dios? Las razones de Dios, la moral establecida por los principios de la revelación bíblica, que tiene que ver todas esas cosas que se nos muestran como posibilidades al alcance nuestro con los criterios de Dios, que son los criterios que garantizan que cualquier logro nuestro está contando con la bendición de Él. Pregúntese, ¿de dónde vienen las motivaciones suyas para lograr todas esas cosas que usted de pronto está buscando lograr, está buscando alcanzar? ¿Qué tanto buscando algunas metas ha dispuesto a usted para arrodillársele a Dios y decirle, Señor, si esto es posible, que llegue, pero si no es tu voluntad y si no es como a ti te parece, y si de pronto me estoy desviando del criterio válido, y si quizás estoy cayendo bajo el poder de la seducción de todos los manejos que en este mundo se dan, Señor, ayúdame a que yo me aleje de eso, porque no quiero recibir lo que no venga de tu mano. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Sí me están oyendo?
a veces no es lo que se logra, sino cómo se logra. ¿Cómo se logra? Cuando a mí los hermanos me hablan del sueño americano, el sueño americano no es un principio cristiano. De cristiano eso no tiene nada. ¿Ya? Cuando a mí me hablan del afán de ir y buscar unas mejores posibilidades económicas en otros países, en los países desarrollados, solo en función del interés económico, sin entender que la confianza nuestra como cristianos es Dios. Sin fundamentar nuestras expectativas en el hecho de que Dios, por encima de lo que pueda estar pasando en cualquier lugar del mundo, es el que nos bendice. Cuando yo pierdo de vista todo eso y elaboro todos esos planes que me llevan a exponerme a los manejos de una cultura a la que llego solo por el interés económico. Si yo me muevo solo por el interés económico, yo no estoy pensando en mi vida cristiana. Yo no sé si me estoy explicando. Yo no estoy pensando en mi vida cristiana. A mí no me vengan a decir que los que se van para los Estados Unidos se van a buscar un horizonte espiritual nuevo. Se van a buscar un territorio en el que ellos puedan desplegar una práctica de vida espiritual maravillosa que no la tienen aquí. Porque es que aquí no se puede hacer eso. Esa vida espiritual acá no se puede realizar y la tengo que buscar en los Estados Unidos. Si esa fuera la razón, felicitaciones. Pero yo sé que la razón no es esa. Y sé que cuando toman esas decisiones, lo hacen conscientes de que se van a meter a un ambiente donde lo espiritual va a sufrir, donde ellos van a estar en riesgo de perder territorios espirituales y donde van a tratar de sostenerse a través de condiciones muy difíciles, porque lo que van a buscar es otra cosa. Y si yo me muevo en la vida no dirigido hacia las razones de Dios, yo renuncié a Dios, aunque después haga todo el esfuerzo para agarrarme de alguna forma. Y pueda ser que la gracia de Dios se extienda y me recoja y me sostenga en medio de la gran dificultad. Pero a mí no me digan que llegan a esos lugares para tener el esplendor espiritual, porque no lo tienen. Y lo estoy diciendo aún para los hermanos de nuestra iglesia que están en esos lugares. Y aprecio el esfuerzo que hacen y los amamos y queremos ayudarlos y queremos respaldarlos y queremos estar con ellos y queremos que no se nos pierdan porque los amamos entrañablemente. Pero nos duele que Dios sea tan factor, tan secundario, tan fácil de renunciar a Él en razón a un simple interés para conseguir unos recursos que en la fidelidad de Dios no nos van a faltar, porque Él es poderoso y Él es fiel. Tanta mentira alrededor de propuestas existenciales donde la misma persona tiene que preguntarse ante quién se está arrodillando cuando decide hacer un movimiento donde el único interés es conseguir el poder y la gloria que en las grandes naciones existe. Y quiero que entiendan que lo estoy diciendo con todo mi amor. Estoy diciendo con todo mi amor. Porque todas esas personas
las amamos. Y queremos que nunca se nos pierda. Y si podemos hacer todos los esfuerzos posibles por ayudarlos, por sustentarlos, lo vamos a hacer. Pero quiero que todo el mundo se haga las preguntas de fondo, allá o acá. Háganse las preguntas. ¿Qué me ha movido a estar metido en lo que estoy metido? ¿Ante quién me he arrodillado para tomar la postura que estoy tomando? ¿A quién le he creído? ¿En quién estoy esperando? ¿En quién confío? Aleluya. Aleluya. Y por eso yo quiero decirle a mis hermanos que viven en el extranjero, cualquiera sea la particular experiencia de cada uno de ellos, que si ellos ven que su vida cristiana está en peligro, que su futuro espiritual, que su salvación, que su relación con Dios está en riesgo de perderse, en el nombre del Señor los conmino a que hagan movimientos de fe y le crean a Dios y se acerquen a los espacios de salvación. Eso lo digo a los hermanos que están aquí en Colombia, metidos en sus negocios, metidos en sus trabajos, en sus actividades, en la forma como lo están haciendo. Pregúntese si la motivación que tienen es una motivación realmente cristiana o ustedes cayeron bajo el poder de toda esta fuerza de seducción reduccionista que existe y están haciendo las mismas cosas que todo el mundo esté haciendo, buscando lo mismo que todo el mundo está buscando y arrodillándosele a los dioses de este mundo como todo el mundo lo hace. Pregúntese si no es necesario un acto de conversión, de arrepentimiento y decir, Señor, por favor, perdóname, porque vendí la causa, me postré ante un Dios falso y yo sé que la diferencia no lo hace el dinero, la diferencia no la hace la gloria de este mundo, la diferencia la hace el Dios que yo tenga y tú eres el Dios, el único Dios a quien le voy a rendir culto. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? ¿Sí quedó claro, hermanos míos? Salvarse es la consigna, no tener cosas porque Dios es fiel. Pónganse de pie, por favor. Esas situaciones en las que hombres y mujeres fieles se tienen que ir de un lugar entendiendo que hay persecución y hay agresión a ellos y se tienen que mover, esas personas se mueven en la bendición de Dios. Ese movimiento obligatorio que tienen que hacer, tienen que emigrar, tienen que irse protegiendo a la familia. Por ejemplo, la gente nuestra que viene del campo, que se viene para la ciudad, abandonando el campo, protegiendo a sus hijos para que la guerrilla y los paramilitares no los recluten. Eso tienen todo el respaldo de Dios. Y nosotros podríamos rodear a esas personas y apoyarlas en todo lo que al alcance nuestro está. Pero ojo, hermanos míos, no nos engañemos y dejemos de estar justificando ciertas inclinaciones nuestras con razones válidas. Porque cuando se pone en tela de juicio mi confianza en Dios y cuando la visión atractiva que me muestran los reinos de este mundo y me entusiasma para ir a buscar la riqueza que ellos tienen y hago inversiones enormes y hago movimientos tremendos tratando de garantizar esa conquista de ese bien material porque es el que me da la garantía. Eso lo da el mundo.
y el mundo no garantiza a nadie nada. Y dejar de confiar en el Dios Todopoderoso que sí es garantía. Y que debería yo, en cambio de ir buscando ese tipo de alternativas, encontrar los caminos para profundizar mucho más en mi experiencia de fe y que Dios me ayude en las situaciones que me toque vivir para poder entender la ruta que sigue su proceso especial conmigo para bendecir mi vida y sacarme adelante. Los insto en el nombre del Señor que no falseemos las expectativas, porque los deseos de los ojos todavía destruyen vidas espirituales. Que Dios nos salve y nos coloque por encima de todo eso. Padre eterno, gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu obra en nosotros, por toda la expresión de tu misericordia obrando en nosotros, por ese despertar de sensibilidad, estas motivaciones, esa claridad, Señor, en la que tú nos estás trabajando y estás despertando en nosotros sentido de responsabilidad. Gracias, Dios, por el esfuerzo en el que tú nos comprometes, el interés que tienes de llevarnos, Señor, a una visión más profunda de tus propósitos espirituales. Gracias, Padre, porque estás logrando objetivos en nosotros y estás llevándonos, Señor, a entender el valor de nuestra relación contigo por encima de todas las cosas insinuantes de lo que hay en este mundo. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios bueno, eres misericordioso y aún quieres salvarnos, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias por lo que haces, por lo que logras en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos míos, que Dios los bendiga. Piensen mucho. Cuando estén frente a un plan de seducción, métanle todas esas neuronas que usted tiene en esa cabeza y pónganla en contacto con las razones de Dios por la palabra, que de allí va a salir algo muy bueno. Claridades salvadoras y oportunas. Que Dios nos guarde. Salúdense, hermanos míos.